Feliz domingo a todos. Continuamos con la lectura del apóstol y evangelista Marcos. Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Hemos escuchado en este evangelio que los apóstoles no toleraban que se hiciera el bien en nombre de Jesús por alguien que no fuera del grupo. El grupo que seguía a Jesús desde hacía ya tiempo. Y Jesús tuvo que decirles que, además de estar a su favor del modo como lo hacen ellos, hay otras maneras de estar también a su favor y que han de ser respetadas. Y les hace esta afirmación: el que no está contra nosotros está a favor nuestro. El que les dé un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. Los apóstoles se sentían como el pueblo de Israel antiguamente, ser portadores de una promesa, y se sentían con la exclusiva. No toleraban ver que en el nombre de Jesús se hicieran milagros, se expulsara a los demonios, se hicieran curaciones. Y se los prohíben, se los prohibimos porque no son de nuestro grupo. Como si pudiéramos encerrar a Jesús y su espíritu en un grupo, en un tiempo, en un espacio. Este es uno de los pecados que hemos cometido muchos cristianos, sintiendo que fuera de nuestra fe, de nuestro grupo, de nuestra iglesia, no hay salvación, no hay posibilidad de nada. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Claro, esto no quiere decir que la Iglesia Católica nosotros renunciemos a que tenemos todos los medios que Dios, que Jesús nos ha dejado para llegar a la salvación y llegar a la santidad. Pero tenemos que reconocer que las semillas del Verbo son plantadas y han sido regadas en muchas partes, en muchas personas que no son ni serán de nuestro grupo, de nuestra iglesia. Ojalá que todos llegáramos a la plenitud. Y por eso Jesús es muy claro, porque Él, haciéndose hombre, abarca a toda la humanidad. Ningún hombre se queda fuera de la encarnación del Hijo de Dios.
creamos en Él o no, lo aceptemos o no, lo conozcamos bien o no, tenemos que tropezarnos un día con ese Jesús. Como lo había dicho Simeón cuando tomó al niño en sus brazos, dio gracias y anunció: este niño ha sido puesto como piedra de tropiezo. Para muchos será la luz y la salvación, para otros será la perdición. Pero no podemos evitar toparnos un día con este Jesús que se hizo hombre, que se hizo carne. Tenemos que estar abiertos de alma, de mente y de corazón para reconocer que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, también está en muchas gentes. Y dice, sigue hablando el maestro y emplea unas palabras muy duras contra quien escandalice a los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? No solamente de edad, no solamente de, diríamos, los infantes. Hay muchos adultos que tienen una fe de primera comunión o que tienen una fe tan pequeña que son susceptibles a cualquier cosa que no está bien y que se interpreta y se escandaliza haciendo cosas que no se deberían de hacer. El respeto al débil de conciencia, el respeto al débil en la fe nos tiene que hacer muy prudentes para hablar y sobre todo para actuar. Jesús utiliza unas palabras, decía, muy duras y una expresión muy hebrea. Más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Esas piedras que molían tanto el trigo como las aceitunas, de verdad que son piedras enormes. Y es una hipérbole, una exageración, pero nos habla de la gravedad de lo que se comete. Si duras son las palabras de Jesús contra los que escandalizan, no lo son menos la del apóstol Santiago, recogidas en la segunda lectura, que va en contra de los que hacen de las riquezas su Dios. Recordemos que esta carta maravillosa del apóstol fue un escándalo, sobre todo para Lutero. No le gustó y la quitó de la Biblia, en sintonía con los reproches que los profetas, los sabios de Israel y el propio Jesús habían hecho respecto a los ricos de este mundo. El apóstol emplea igualmente palabras durísimas contra los acaparadores de los bienes terrenos, a base de explotar y pagar mal al obrero de sus campos, hasta tal punto que los gritos de los segadores han llegado al cielo. Y añade, dirigiéndose a esta clase de ricos, han vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. Se han cebado para el día de la matanza. El problema de las riquezas, el problema del dinero, el problema de los bienes materiales en sí no tienen nada de malo. El problema es, y es muy grave, cuando todo eso se convierte en Dios. Cuando tanta gente está postrada ante estos dioses. Nuestra sociedad actual está muy llena de escándalos a los pequeños y a los mayores, de explotaciones injustas y degradantes de la dignidad humana, de riquezas acumuladas por medios totalmente contrarios al mensaje del Evangelio. ¿Quién no ha sido víctima o victimario de la corrupción? En estos temas
es grande y está muy generalizada esa corrupción. Además, todo esto va mezclado de una mancha viscosa que lo invade casi todo, que se valora y defiende y que se tiene como uno de los principales objetivos que se ha de consentir. Se trata del placer por el placer, por encima de cualquier norma moral o enseñanza, por encima de lo enseñado por la Sagrada Escritura, incluso por la naturaleza misma. Riqueza, placer y escándalo son tres tiranos que van en compañía y que destruyen más que un huracán. Y lo que encuentran más rápidamente es la juventud, la familia y los medios de comunicación. Riqueza, placer y escándalo. Esa corrupción gigante con tres patas es tan grande que un cristiano de a pie, normal y corriente, ¿qué puede hacer para evitarla o para que no se extienda más? Ciertamente poco, a nivel general. La corrupción generalizada se le escapa de las manos, se nos escapa. Los escenarios en los que se mueve y actúa ese gigante no pueden ser ni controlados ni transformados por un cristiano común y corriente como tú y como yo, que vive en un pueblo o en una ciudad y que su capacidad de influencia y su testimonio se desenvuelven en un círculo muy reducido. Tenemos muchos cristianos vergonzantes que en su conciencia la voz de la verdad, de la justicia, del amor les grita, pero ante el Dios dinero, ante el Dios placer y ante el Dios escándalo, son incapaces. Cuando en medio de la oscuridad de la noche se enciende una linterna o un cerillo, la oscuridad no se elimina, pero con toda seguridad hay menos tinieblas. Pues algo parecido ha de intentar cada uno de nosotros que queremos ser responsables y difundir la luz del Evangelio. Hemos de ser velas encendidas, linternas luminosas o cerillas que dan luz con nuestra vida honesta, honrada, justa, concorde con las enseñanzas de Jesús, invulnerable ante la corrupción y siempre al servicio del bien y de la verdad. Cuantas más vidas honestas, es decir, cuantas más velas encendidas haya, habrá menos corrupción, menos oscuridad en nuestra sociedad. Hace 8 días hablábamos y meditábamos el sentido del servicio. El servicio para todos. Y lo único que vale es ser servidor. El gobernante, el político, el diputado, el senador, el obispo, el sacerdote, cada bautizado. Tenemos que entender que lo único que vale es servir. Cosas concretas. El cristiano con una fe coherente ha de procurar vivir los pequeños detalles de justicia. De esta manera se colabora, sin lugar a duda, a regenerar la sociedad y a quien se vivan en ella los valores del Evangelio. Hermanos, que la Virgen pura y honesta nos ayude a limpiar nuestro mundo, aunque sea un poco, de tanta corrupción como hay en él. El Papa Francisco ha hablado desde los foros más importantes y más conocidos de nuestra sociedad. Ojalá que encuentre corazones y oídos para
hacer algo. Pidámosle al Señor y que la Virgen Santa interceda por nosotros. Feliz domingo y muchas gracias. Qué detalles, Señor, has tenido.